El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué bueno poder llegar en esta hora a cada uno de ustedes para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es viva para edificar tu vida y que tú puedas crecer a través del conocimiento de Dios que se va revelando en ti. Por lo tanto, se va haciendo tu vida, tu alma renovada, transformada, y cada día vas a poder reflejar a los demás el amor de Dios. Ese es el objetivo de nuestro ministerio. ¿Por qué hay poder en el nombre? Estamos hablando porque heredó un mejor nombre. Y hoy vamos con la parte 2. Estamos en el tema, el nombre de Jesús. Nuestro objetivo es no que tú reconozcas que hay conocimiento, no. El objetivo es que tú aprendas y cada día puedas poner en práctica la palabra de Dios. Que cada día tú puedas crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Dice la Biblia, vamos de aumento en aumento hasta la luz de la aurora. Pero no como alguien que hace poco envió un emoji diciendo la prédica de un teólogo y durmiendo. Y ese es el engaño y el error del diablo. Y en cambio había un emoji de alguien llorando y bajo la unción de Dios. Pero hace poco vemos el testimonio de un gran hombre que tuvo que decir que la unción del ministerio lo había arrasado y aún y está, porque la trae milagros. Pero recordemos que cuando Jesús vio a aquel hombre le dijo, no te conozco, hacedor de maldad. Y él tuvo que reconocer que necesitaba buscar, renovar su unción personal. Y fue así que ha escrito un libro, La unción del ministerio, la unción personal. Vámonos a la palabra de Dios. Abre tu Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 5. Hoy trataremos de estudiar la muerte de Cristo. Recordemos que la muerte de nuestro Señor fueron en 3 etapas, o se experimentó en él la muerte espiritual. No te aterres, yo cuando me enseñaron, yo me sobrecogí, dije, ¿cómo así? Y sí, la muerte espiritual es nada más ni nada menos que la separación de Dios. Y con la Biblia te lo voy a mostrar. La muerte física, y como fue colgado en un madero, la muerte eterna. Si no fuera así, si él no hubiera experimentado, la misma Biblia lo dice, lo que fue ser un ser humano como usted y como yo, pues primero dice la Biblia que no hubiera podido identificarse con nuestras debilidades, y mucho menos habría podido realizar la obra de la cruz, el plan de Dios. Le pido disculpas, hay mucha afectación en la salud, pero creemos que Dios es poderoso y vamos en su nombre. Sujetamos este programa al poder de la palabra de Dios, al nombre de Jesucristo. Devolvemos toda oración contraria, devolvemos toda brujería, hechicería, todo lo que quiera afectar nuestra salud. Creo que Isaías 53:5 es muy claro. Soy sano por el nombre de Jesús. Empecemos. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, mas me preparaste un cuerpo. Léelo por favor conmigo.
Por lo cual, entrando en el mundo, dije, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. El versículo 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y el número 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios. Oh Dios, es el Elohim, o Yahweh, o Teos, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Yo le decía esta tarde a mi esposa que un día ahí en Cartagena, en la entrada del reloj, había un tipo que decía, ¿usted es cristiano? Sí, claro. Me dijo, Elohim, varios dioses. O sea que usted no es monoteísta, sino politeísta. Y yo le dije a mi esposa, no supe contestar. Y me quedé sobrecogido y a todo mundo el diablo engañando con esta palabra. Y sí, el nombre Elohim son dioses. El nombre Teos es dioses. Pero recuerda que el nombre Elohim o Teos es un nombre plural que muestra la singularidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. En el siglo II se levantaron los gnósticos. Gnósticos viene del conocer. Y este grupo de personajes comenzaron a negar la deidad de Jesús. Y comenzaron a hacer escritos. Imagínense que el Nuevo Testamento duró un lapso de escritura de 50 años. No había internet, no había WhatsApp, no había Instagram, no había redes sociales, no había televisión, no había radio. Por lo tanto, la información iba pasando de uno a otro. Muchas veces se perdieron algunos libros. Pero en esos 50 años, ¿cuánta literatura se pudo haber escrito de Jesús? Uno de ellos fue Josefo. Y en la historia Josefo cuenta acerca de los gnósticos. Y él mismo certifica que ellos negaban. Ellos dicen que la materia es mala. Por lo tanto, la naturaleza humana es mala. Y si Jesús era humano, pues no podía ser Dios, porque en él había maldad. Y esto es un error. Esto no es cierto. En Jesús había una divinidad y una parte humana. Miremoslo. Este pasaje es claro. Este pasaje dice, me preparaste un cuerpo. Al mirar este pasaje en otras versiones, en otras traducciones, para una mejor comprensión, leamos. Vámonos con la NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice así, por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, ¿qué le dijo? No quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Mire que la Biblia no niega que la persona de Jesús de Nazaret fue humano. Recordemos que los profetas que escribieron indagaban, inquirieron en qué persona y en qué tiempo se había de manifestar el Espíritu de Cristo que estaba en ellos de la gracia que nos fue revelada. Otra versión, miremos la Biblia de Jerusalén. Hebreos 10:5. Por eso, al entrar en este mundo, dije, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Mire que estas versiones ninguna ha dicho me has engendrado. Ninguna de ellas dice me hiciste, sino me formaste. La otra traducción dice me has dado. Y la Reina Valera dice me preparaste. Leamos otra versión ya para terminar. La Biblia Latinoamérica del año 1995. Por eso, al entrar Cristo en el mundo, dice,
Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, sino que me formaste un cuerpo. La palabra clave aquí es preparar. Según el diccionario Vine, cartarstizo, palabra, tiene abundantes significados. Preparar, acto, completar, construir, hacer, perfeccionar, perfectamente restaurar. Pero a la hora de tú empezar en tu devocional, porque la prédica que hacemos es para que tú te formes en la fe cristiana, no es para un derroche de conocimiento y que la gente diga cómo sabe, no. Yo a mis hijos les he dicho, nosotros servimos a un Dios vivo y lo queremos hacer con excelencia. Y si tú miras mis mensajes, el 80, mi hijo decía, papá, mucho versículo. Le dije, hijo, es que la palabra es la que debe hablar. Entonces, cuando tú estés en el deseo devocional, a la hora de hacer una interpretación, debes observar todo el contexto escritural. El contexto del versículo, tienes que mirar el contexto del capítulo. ¿De qué se está hablando? Hebreos 10:5 usa la palabra preparar. Preparar. Pero la idea que nos está dando es que Dios está cansado del ritualismo. Israel se había consumido en hacer un ritual de sacrificios y ofrendas. Hoy la iglesia ha hecho muchos rituales. Una persona peca y cree que con el ayuno basta. Una persona peca y cree que con la oración basta. Una persona cree que vino a Cristo y ganó el cielo. O el ritual de dependencia del que cree tener el conocimiento y tú lo aceptas porque te da la solución. Pero tú no miras al autor de las soluciones. Yo prefiero andar con él que andar detrás de una persona buscando que me ayude. Así que ese preparar tiene que ver, me formaste en un cuerpo. Recordemos que Primera de Pedro 1:10 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Así que ese cuerpo tenía un propósito. Esa persona que venía en el tiempo indicado tenía un propósito y era sufrir, encarnarse, sufrir para pagar una deuda, una demanda que la ley de Dios exigía. Ahora, hay en las redes, en los buscadores, acerca de este versículo, muchas controversias. Sin duda alguna, Hebreos 10:5 es tomado del Salmo 46. ¿Qué dice el Salmo 46? Sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis ojos, holocausto y expiación nos has demandado. Mire que es la misma idea, el mismo mensaje, pero dicen algunos comentaristas que la traducción de la Septuaginta, hecha 120, 130 años antes de Cristo, recuerden que se hizo una primera traducción, y esa primera traducción cogió el hebreo, el arameo, y lo pasó al griego. La Tanakh, etcétera, etcétera, los libros, los salmos, los profetas. Y cuando Jesús nació, al igual, entonces, atribuyen a un autor o un escritor desconocido, pero
por la escritura se da a pensar que es el apóstol Pablo. Ahora, dicen que la traducción de la Septuaginta cambió el original de Hebreos. Bueno, una mezcolanza. Cuando en este tiempo no estaba escrito Hebreos. Pero ellos dicen que hubo una metamorfosis, hay un cambio. Pero al estudiar juiciosamente, al estudiar juiciosamente, ambos pasajes nos dejan por evidencia que se está escribiendo el acto creador involucrado de Dios para con Cristo. En otras palabras, el nacimiento virginal o la encarnación de la persona de Jesús de Nazaret. Recordemos que los escritores, los profetas apuntaron a una persona, la señalaron, el Mesías. ¿Y en qué tiempo? Aún Israel lo sigue esperando. Pero ya él vino. Así que ambos pasajes nos dejan por evidencia que se está escribiendo o se está describiendo el acto creado. Dios Padre ama al mundo que dio a Cristo. Cristo debía nacer virginalmente o en encarnación. Ahora, en ese momento no fue engendrado, y te lo voy a mostrar por la escritura. Pero él fue engendrado, pero no en su nacimiento virginal ni en su encarnación. Porque entonces habría la suspensión de un tiempo. No diría Juan que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo es Dios, porque hubo una interrupción. Entonces, ¿qué es lo que la escritura nos quiere enseñar? Mira lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas 1:35. Respondió el ángel y le dijo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Así que quien vino para los gnósticos, de ahí vienen los Jesús solos, perdóneme que sea directo, los adventistas, los testigos de Jehová, siglo II, con sus ideas de que Jesús no es Dios. Y digo ideas porque cuando yo trato de razonar la palabra, pues no le encuentro sentido. Pero cuando adquiero el conocimiento y comienza Dios a revelarse, ese conocimiento se va volviendo doctrina. Ambos pasajes, Hebreos y Salmos, están describiendo el acto de la encarnación, del nacimiento virginal. Miremoslo. Primero, hay una discusión de muchos comentaristas que dicen que se le agregó al versículo de los Hebreos, me preparaste un cuerpo. Escrito que no aparece en el Salmo, porque el Salmo dice, has abierto mis oídos. Y pues imagínense que eso es una latente como un doble vía, va para allá y viene para acá. Pero si tú miras este posible error que recae según los comentaristas sobre los que tradujeron la Biblia en tiempos antes del Señor Jesús, luego los que escribieron la Biblia cuando estuvieron los apóstoles y más que todo el apóstol Pablo, culpan a la Biblia Septuaginta griega o la Biblia de los 70. Esta Biblia, recuerde que fue una escritura en griego moderno, hizo la recopilación más antigua de los libros hebreos y arameos del Taná o la Biblia hebrea, que se tradujo en el reinado de
Ptolomeo en los años 285-246 antes de Cristo. Pero los dos versículos, a mi manera de ver, describen el sacrificio y las ofrendas. ¿Qué describen los dos versículos? Los sacrificios y las ofrendas. Otra cosa, los dos versículos dejan entrever el ritual que se había convertido el sacrificio. Ambos pasajes. Es como usted va a la iglesia a sentir. Y ese es un gran problema. Que muchos hermanos van a la iglesia a ver, Señor, tócame. Y son más fríos que una paleta. Y ellos esperan que el pastor se convierta en un acróbata, en un payaso, en no sé qué, para poderle levantar el ánimo. Y resulta que eso es un ritual suyo. Usted tiene que ir a la iglesia porque necesita de Dios. Yo no voy a la iglesia que Dios me llene cuando no estoy dispuesto a recibir. Cuando no estoy dispuesto. No, esa canción no me gustó. No, ese pastor, ¿cómo se va a poner eso? Ese pastor, no, esa pastora, mírenle esa falda. Y critican todo. Van en su carnalidad y salen peor. Así era el ritual que se había convertido la ofrenda y el sacrificio. Un día fui a un supermercado, me paré en la caja rápida con mi esposa, pero resulta que no se movía. Yo veía que la caja general se movía, y yo, pero ¿esto qué está pasando? Y para colmo de males, la persona que estaba atendiendo la caja rápida empezó a ayudar a la señora de la fila general. Entonces pasaba uno. Yo dije, pero entonces, ¿cuál es el chiste de esta caja? Me salí. Yo que me salgo. Cuando voy pasando la puerta, volteo y miro, y la caja rápida había quedado desocupada. ¿Y sabe qué vino a mi mente? Perdiste la lección. Templanza, carácter, esperar. Usted trata mal a su esposa, pero usted, como es el líder, el pastor o no sé, y ella no, entonces usted cree que ese es el demonio. ¿Qué es eso? El Señor te rescató para que salieras de un ritual y mostraras el amor de Dios. Y hoy vas a verlo. Vas a ver con qué gran amor Jesucristo hizo lo que hizo. Hagámoslo. Tratas mal a tus hijos. Tratas a tus empleados. Se quedan un día las palabras de mi Señor Padre que pues yo me salí, iba con Él. Y me salí para avanzar y resulta que la embarré. Quedamos por vidrio y le dije al Señor, la busca, deja pasar. Señor. Y papá dijo que ya somos muy grandes. Yo lo miré y le dije, sí, Señor. Mostremos a Cristo en nuestras acciones. La cristiana un ritual. Vas a la iglesia, cantas 3 coros, 4 coros, viene la intercesión, la prédica, otra vez cantas y chaolín, y muévase porque vamos a cerrar la iglesia. Y eso es contrarreloj. Vamos, hágale. No volvamos un ritual. No, pero la iglesia está cayendo en eso. Ambos versículos, Hebreos capítulo 10 y el Salmo 40, nos hablan del sacrificio, pero ambos apuntan a Cristo. Donde el Señor, en Hebreos, hace una reflexión en alta voz. Y Él está diciendo, Padre, se convirtió en la ofrenda y el sacrificio por el perdón de los pecados en un ritual. La gente no quiere entender. La gente no está prestando la oreja, no, el oído, a entender, a comprender. Hay satisfacción. Dios no hizo los sacrificios y las ofrendas del viejo pacto para convertirse en un ritual.
La Biblia no se puede tomar solamente como un manual de consulta. A ver, Señor, ¿cómo es que tú bendices? Ay, sí. Abraham halló gracia y en el nombre de Jehová Jireh. Y empiezan. Otros que hoy, amigos, se han convertido en judaizantes. El chofá y un poco de cosas, la quinap, etcétera. Y yo, pero, ¿qué es esto? No, no. La Biblia se hizo para que Dios hable a tu espíritu reciba el mensaje, entre y renueve tu alma no se convierte. Y al renovarse tu alma se transforma y va siendo la imagen de Dios. Por eso el cristiano va de aumento en aumento, como la luz de la aurora. Ambos versículos nos hablan que en el antiguo pacto el pueblo creía que celebrando un ritual de animales inocentes a Dios le agradaba. Menos mal que fue en ese tiempo, porque no me imagino los animalistas en este tiempo. No me imagino. Pero bueno, no era la idea de Dios. Aunque el propósito principal de ellos era que sus vidas interiores cambiaran. Sus mentes corrompidas, su alma corrompida y pecaminosa cambiara. Pero no fue así. Ambos pasajes muestran que el sacrificio se convirtió en un ritual que no trae perdón ni remisión, porque solo seguían haciendo sacrificios y ofrendas por un acto ritualista. Ahora, quiero explicarte los dos versículos, porque ambos dejan una enseñanza de que Dios está insatisfecho, que Dios no desea tu ritualismo. Peco oro, peco ayuno, peco, no. Ay, papito lindo, tú conoces. No. ¿Acaso es usted, dice el apóstol Pablo, pecaremos para que la gracia abunde? Palabras castizas, no sea estúpido. Suena feo, pero es la verdad. No sea incoherente. No sea animal. No. Así que se habían convertido estos sacrificios y la única forma era de que el mismo Dios, el Hijo, la persona que se apuntaba por los profetas, tomara un cuerpo humano para convertirse en el Cordero de Dios. En otras palabras, es el acto de la encarnación de Cristo que deja ver su carácter en ser el medio de traer la salvación al hombre y que el hombre reciba vida a su espíritu para entender la verdad de Dios. Ahora, hay varios pasajes que apuntan a esto, que el oído sirve para oír, sí, pero el oído es el que atiende la explicación para llevarla a la práctica. ¿Sí me hice entender? O sea, si usted no tiene oído, pues no oye. Expliquemos. Salmo 46, ¿qué dice de la Reina Valera? Josu. Vamos rápido. Salmo 46. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. El escritor del capítulo 40 describe lo que en su tiempo significaba, en su tiempo. Recordemos que el salmista en su tiempo narró, escribió lo que era abrirle un hueco a la oreja. Se tomaba un cuchillo y se abría. Esto era demostrando sumisión. En otras palabras, se separaba al que se le abría la oreja voluntariamente para que fuera su servidor para siempre. Escúchelo bien. En tiempos del salmista, el salmista, para él la venida de Cristo era un misterio. Se le prometió, mas no se le explicó.
Pero el salmista, viendo en el Espíritu, dijo, has horadado mi oído. Esto es un acto de sumisión. Esto estaba en la ley. Recordemos que el rey David estaba bajo la ley. Hoy estamos bajo la gracia. Pero en la ley, cuando un esclavo le decía a su amo, quiero que tu amo seas para siempre mi señor incondicional. Las leyes sobre los esclavos. Estas son las leyes que les propondrás. Versículos 2. Vamos, Josu, concéntrate. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. O sea, la ley decía, 7 años vas a servir, al 8º eres libre. Versículo 3. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Versículo 5. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, y a mi mujer, y a mis hijos, no saldré libre. Versículo 6. Entonces, su amo lo llevará ante los jueces, y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesma. ¿Y qué dice? Y será su siervo para siempre. Horadar. Esta palabra hebrea, que es karak, significa cavar. Esta palabra es usada para cavar un pozo o para cavar un sepulcro. Describe el acto de abrir, perforar. Así de sencillo. Pero en la época en que se escribió este mensaje, que trae el escritor, es decir, cuando dijo, me has abierto las orejas o horadado las orejas, es quien presta atención a las palabras, adquiere entendimiento de lo que se debe hacer. ¿Que de dónde sacó eso? Isaías 1:10. ¿Qué dice Isaías 1:10? Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escucha la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Así que el oído sirve para oír. Miremos otra cita, Isaías 1:11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Una vez más. Hastiado estoy de holocaustos y carneros y de cebo de animales. Gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Versículo 12, ¿qué dice? ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís? ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí? ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? Para hollar mis atrios. Así que el oído abierto, es decir, prestar atención a la instrucción, trae una disposición. Pero los aferrantes o personas que venían buscando perdón de sus pecados a través del sacrificio no lo entendían. El prestar atención hace que haya dependencia del que está revelando la verdad o dando la instrucción. Pero la Biblia asimila el sacrificio con el prestar atención al acto que se está haciendo. Mire lo que dice 1 de Samuel 15, 22 y 23. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los sacrificios, Josué. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová, o sea, el oído. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros.
Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, o sea, no prestaste atención a su oído, no lo horadó, él también te ha desechado para que ya no seas rey. ¿Cuál fue la conclusión de Saúl? Versículo 23. Versículo 23. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Saúl no prestó su oído a Dios, no lo horadó para Dios, sino que no lo había horadado y escuchaba horadar, y no sino que escuchaba al pueblo. Por eso este Salmo 40, con todo lo que te he dicho, hace alusión a un versículo mesiánico, hace referencia a Cristo y está diciendo, Cristo, prefiero obedecerte, porque estamos hablando de la encarnación. Cristo fue encarnado para ser el Cordero de Dios. Ese fue su ministerio. Por eso su ministerio solo duró, ¿cuántos años? 3. No más. No salió fuera de un perímetro de 300 kilómetros a la redonda. No salió. No salió. Pero mire el impacto que ha tenido. ¿Por qué? Porque Él dijo, voy a obedecerte. Soy el sacrificio. No me importa mi deidad. Voy a la tierra encarnado para obedecer. Filipenses 2:6 que dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús solos borren esto, porque entonces ¿qué hacemos? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Reflexión para usted. Pero usted sí, ay, mi naturaleza de pecado. ¿Usted se aferra a eso? Cuando Dios mismo envió a su Hijo porque te ama, y Él no se aferró, sino se despojó, dejó todo para venir a buscarte y salvarte. Es que el Señor, cámbiame, Señor, cámbiame, Señor. En oración, no estoy, como alguien también me criticó, dijo, es que usted parece homosexual. No, estoy llorando, porque la gente cuando llora, ¿qué? Cambia la voz. Señor, perdóname. Tú sabes que engañé a mi esposa, Señor. Sí, esta carne, Señor. Es que igualmente, Señor, esa mujer es cantaletosa. No se arregla, huele a cebolla. Señor. Pero usted se ha despojado en amor a decir, amor, ven. Y usted la trata bien. ¿O cómo la tiene en su estima? No sé por qué a mí me quedé pegado en el matrimonio. Bueno, Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Forma de siervo. Si Cristo no tuvo motivos para aferrarse a su lugar dentro del Elohim, o Teos, sino que se despoja al ser el Cordero, prefiere el sacrificio, soportar la burla de sus enemigos, hacer oído sordo, no Saúl, pues le fueron abiertos sus oídos al mensaje que Dios le había hablado y la forma en que debía morir. ¿Cuánto más nosotros debemos despojarnos de todo peso que nos asedia y correr la carrera que tienes por delante y ser hoy luz? No se las redes como los demás impíos que no conocen de Dios para desviar a los que deben ser salvos. Cada vez que hacemos algo que no glorifique a Dios, desviamos a la persona
de la mirada en Dios. Y la Biblia dice que es mejor que no nazca. Ten cuidado. Alguien puede decir para que un mensaje no sea así. No, no, es que ese hermano es muy legalista, ese hermano. No, te estoy hablando palabra de Dios, entonces bórrela también. No, tú tienes que tener buenas bases. No quiero que digas qué mensaje. No, adquiere bases, defiende tu fe. Predica a otro, gánalo. No le prometas el cielo, no, háblale, dile, tú necesitas a Cristo. Cuando tú necesitas a Cristo, tienes un encuentro con Él. Y todos los días te sientes con Él a hablar, a leer la Biblia. Y empiezas a meditar y a cambiar tu forma de pensar. Tu forma de pensar hace que tu forma de actuar cambie. Y por lo tanto muestras a otros que Cristo no está muerto, que es el Hijo de Dios. Ahora expliquemos rápido el capítulo 10 de Hebreos, porque el tiempo corre. Dios mío. ¿Qué dice la Biblia? Por lo cual, entrando en el mundo, dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Qué dice? Sacrificio y ofrenda no quisiste. Mas me has preparado un cuerpo. ¿Qué fue lo que Dios le preparó a Jesús? Un cuerpo. Un cuerpo. Este versículo, al igual que el Salmo, habla del acto del sacrificio. Trae el mismo mensaje del Salmo. Los sacrificios se habían convertido en un ritual y no prestaron sus oídos para atender. El mensaje de Hebreos es la total y absoluta dependencia del Hijo a su Padre, para que a través de su encarnación hubiera salvación. Siendo su amo el Padre y el Hijo su siervo incondicional, que pondría su naturaleza humana total para redimir al hombre. Por eso Jesús en el Getsemaní oraba y decía, Padre, si es posible, pasa esta copa, o sea, este juicio, este acto. Y lo hizo 3 veces. Y Dios le dijo, no. Cristo mostró un carácter de obediencia a cualquier rito, porque la obra de la cruz no tendría valor si Cristo no hubiera muerto por ti y por mí. Lo que el apóstol muestra y sostiene todo lo descrito en el Antiguo Testamento, que era una sombra de lo que significa hoy, es que venía la encarnación de Cristo. Por ello no podemos negar que la persona de Jesús fue 100% Dios y 100% humano. 100% Dios para poder ocupar el lugar del Cordero que podía ofrecer el sacrificio. 100% humano para poder ocupar el lugar del hombre al cargar sus pecados. 100% humano para identificarse con tu pecado. 100% Dios para que su inocencia no le diera poder a la muerte para retenerlo. 100% humano para quitar el pecado por su inocencia al ser un simple inocente que ocupa el lugar de lo que respecta a la naturaleza humana pecadora, no podía ser retenido por él. El sacrificio del Antiguo Testamento se había vuelto ineficaz porque se convirtió en un ritual. Si tu fe es un ritual, si tú eres un ritual, ten cuidado. Por lo cual con su venida al mundo, en su encarnación, haría que el hombre ya no efectuara más sacrificios de víctimas, de corderos, sino que lo mirara a él, a Cristo, como el único sacrificio, la ofrenda, por la cual para su manifestación y cumplimiento al único sacrificio necesitaba un cuerpo. Estaba en el médico 3 inyecciones que me han puesto y no
ha parado, mi hijo quedó sorprendido. Y estoy aquí porque amo a Dios y tenía que dar este mensaje. ¿Qué has hecho tú por la obra de Dios? ¿Qué has hecho tú? ¿O te es fácil pecar? ¿Te es fácil ir a una discoteca donde no está Dios? No, voy con mi esposa, ¿qué es eso? Pero está el diablo. Y no solo te contaminas tú, contaminas a tu esposa, contaminas tu hogar, contaminas todo. O vas y te sientas en la silla del escarnecedor, es que nadie es perfecto. Nadie puede ver. Nada. Lo que hace en lo oculto solo Dios. También para que peques y pidas perdón y te arrepientas. No, mi hermano. Por último, el uso de esta forma literaria era muy común para los judíos, atraer el mensaje que se dio en tiempos pasados con una aplicación a la persona de Jesús de Nazaret. Un ejemplo, primer sermón de Pedro, miremoslo rápido, el tiempo corre. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice en Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Mire que él empezó a dirigirse a una audiencia judía. Pedro le habla a los judíos, conocedores de la ley, a los que conocían los profetas y los salmos. Es un error usar este pasaje para hablar de la forma de bautizar a los nuevos creyentes en el nombre de solo Jesús, con la intención de negar la pluralidad de Dios manifestada en su singularidad. Vuelvo y le digo, este es un error, usar este pasaje. Luego de hablar del mover del Espíritu Santo profetizado por Joel, le sigue hablando a una audiencia judía conocedora, vuelvo y le digo, de la ley, los profetas y los salmos. Y le dice en qué nombre hay salvación. Por ello hay poder en el nombre de Jesús. Su nombre tiene poder. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo rompe toda enfermedad. Jesucristo rompe toda dolencia. Jesucristo tiene poder. Su nombre tiene poder. Heredó un nombre, el cual está sobre todo nombre. Hebreos 2:21, leamos lo que dice la Biblia. ¿Qué dice? Dice la Biblia, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Usted sabe qué es decirle a un judío que Cristo es Dios? Eso es para linchar a Pedro. Luego sigue hablando a los judíos. Hechos 2:22. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. ¿Quién hizo señales? Dios, como vosotros sabéis. Recuerde que las señales son una referencia. Hay varios pasajes que le puedo traer que no los pusimos, pero Juan 3:2. Este no vino de noche y le dijo, no está hijo, acuérdate que es el negro. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Juan 9:16. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había discusión entre ellos. Juan 9:33. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, 3 personas, a Jesús de Nazaret,
Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora miren lo que sigue diciendo, Hechos 2:23. Sigue Pedro hablando. A ese entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, o sea, Dios lo permitió, prendiste y mataste por mano de inicuos crucificándole. Versículo 24. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte. O sea que Jesús murió. No me trates de hereje, no, vea la palabra. Cuando a mí me dijeron, yo dije, no puede ser. De hecho, mi profesor Camilo decía, ¿cómo Dios, siendo Dios, no muere, pero murió? Hoy lo entiendo. Por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Habla a los judíos extrayendo lo que escribió el salmista, rey, profeta David. Hechos 2:29. Pasemos. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Versículo 30. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Recuerde que hay un pacto que Dios hizo con Abraham antes de la ley, y hay un pacto que Dios hizo con David bajo la ley. En sí son ambos iguales, pero en cada momento, en cada dispensación, Dios hace un trato, y esos tratos los vas a ver cumplidos en Cristo más adelante. Versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo y de que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. O sea que Cristo practicó la muerte, o en Cristo se evidenció la muerte física. Eso está diciendo. También se practicó o se vivió la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque dice el versículo, el que sigue. Entonces, viendo que habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. O sea que en Cristo habitó el Espíritu de Dios, porque era Dios, habitó su alma y un cuerpo humano. Ahora, Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. O sea, está hablando un testigo, le está diciendo, yo lo vi, él se resucitó. Ahora sigamos leyendo el versículo número 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. 35. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 36. Sepa pues ciertísimamente que toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esto era para que lo hubieran apedreado. Versículo 37. Pero cuando tú hablas la verdad, el Espíritu Santo se mueve, ¿qué resultado hay? Eso espero que Dios esté haciendo en ti. Hechos 2:37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? El Espíritu Santo comenzó a convencer de pecados, de justicia y de juicio a los israelitas. ¿Y cuál era la solución? Si ellos saben que Elohim es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Si ellos saben que Yahweh es el nombre de Dios eterno dado a conocer como el yo soy, el que soy. Y Jesús dijo, es que yo soy. Lo vamos a ver más adelante. Jesús no habló como un profeta. Los profetas dicen, así dice el Señor. O esto manda el Señor. Jesús dijo, de cierto te digo. Muy diferente a que yo vaya y diga, Naomi, por favor. Y sale corriendo. A que Josué vaya, no es que el papá la manda a llamar. ¿Cuál es el resultado? Si ellos conocen a Elohim, nombre plural, manifestado singular,
Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, pues recibir a Jesús, al que ellos mataron, como su Salvador. Pero toman este pasaje para decir, no, el bautismo es solo Jesús. Bueno, y entonces lo que Jesús dijo, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, no, es que eso era en otro tiempo. ¿Cuál tiempo? Si es que viene el cumplimiento, Cristo es el cumplimiento. Hechos 2:38. Pedro le dijo, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque mataron a Jesús. Tenían que arrepentirse. Y bautícesen. O sea, sumérjanse. Métase. Por eso el creyente se mete y se sumerge en Cristo. Romanos 6. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Tú recibes perdón cuando estás diciendo Jehová Jireh, perdóname. O Jehová Nisi, Jehová Rafa. Bueno, no. Tú recibes perdones a través de Cristo. Cristo destruyó al diablo. El diablo no tiene poder. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, nos queda su encarnación. Dejémoslo para el martes. Su encarnación. ¿Por qué? Así por encimita. Se le dio un cuerpo. Vamos a verlo por la Biblia. En el relato de Génesis, en el relato de Mateo, en la genealogía de Jesucristo, tú siempre vas a encontrar Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá. Ahora, luego Judá engendró a Tamar, a Fares, a Sara. Arán engendró. Pero cuando llega, aún más, hace un recuento, dice, de la genealogía de Abraham hasta David, 14. Desde David hasta la deportación, 14. Y de hasta Babilonia, y de la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Cuando llega a hablar del nacimiento virginal de Cristo, no habla de engendración. No. Ahora, hay una parte donde dice se engendró, pero te voy a explicar a qué se refiere engendrar o qué da el mensaje Dios para tu vida. Así que no se pierda el próximo programa, la encarnación. Espero que te haya quedado claro por qué a Cristo se le dio un cuerpo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso tiempo que nos permites estar con cada amigo y hermano que me ve. Hago este programa no para elogiar sapiencia y sabiduría, no. Hago este programa porque yo sé que tú traerás salvación y convencimiento a cada persona. Que lo que tú hiciste, no hemos hecho nosotros nada. Por eso, tú mismo dijiste en la palabra que nada hemos hecho. Siervos inútiles somos. Perdónanos. Gracias por tu sanidad a mi vida, a mi problema respiratorio. Creo firmemente que tú eres poderoso para guardarme. Que tú pones estos momentos para mostremos nuestro carácter. Gracias por ello. Clamo por cada persona que me ve. Quizás algunos se reirán porque dirán, este enfermo haciendo un show. No. Padre, trae sanidad. Destruye toda incredulidad. Toda incredulidad que en esta hora quiera azotar a las vidas que me están oyendo. Incredulidad. A ti te reprendo y te echo fuera de esos corazones. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te vas. Y viene el convencimiento de la verdad. Cristo te ama. Cristo murió por ti. Cristo no quiere que te pierda. Cristo no es una ilusión fantoche, bueno, como quieras decir. Cristo es verdad, es vida. Ama. Ese vacío se va de tu cuerpo. Viene ahora mismo la gloria de Dios a tu alma. El Espíritu Santo te convence a ti de pecado, de justicia y de juicio. Ahora mismo recibes algo diferente.
Es el poder de Jesucristo obrando en tu vida. Recibes una transformación diferente. En el nombre de Jesús de Nazaret se va toda incredulidad. En el nombre de Jesús de Nazaret se va ahora mismo toda risa. Suelta ese cuerpo en el nombre de Jesús. Toda dolencia, toda enfermedad se va de los cuerpos. Tú, Señor, moriste, pagaste un precio, dejaste tu trono de gloria, no para ser iguales, no para lavar nuestra mente con pensamientos tontos, que es que Dios tú lo permites, tú permites la enfermedad, tú permites la pobreza cuando tú no lo permites. Tu palabra dice, hasta ahora nada habéis pedido, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hasta ahora nada habéis pedido, pedí en mi nombre para que vuestro gozo sea completo. Padre, yo entrego este programa en tus manos. Entrego esta serie en tus manos. Danos sabiduría. Trae convencimiento a cada persona que me ve. Padre, que este mensaje no vuelva vacío. Ponle tu sello, ponle tu gracia, porque lo hemos hecho, Señor, con amor, sabiendo que tu llegada está pronta y que tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.